Bienvenidos a la casa. Hoy vamos a arrancar con una seguidilla de mensajes que hablan de un llamado a vivir en un plan divino. En estos días yo les voy a mostrar cómo la oración del padre y de la madre tienen fuerza delante de Dios. Que aunque usted ve que su hijo anda re mal y perdido por ahí, su oración, si es papá o mamá, tiene el respaldo de Dios. Porque Dios le da a los padres la autoridad sobre los hijos mientras vivan. Aunque se casan y forman su hogar, me imagino que el padre y la madre nunca van a orar en contra, sino a favor. Si oran en contra, ya. Por ahí es una suegra que hay que sacarle la escoba. O al suegro, que anda con cosas raras. Pero mire, la oración del justo puede mucho. Entonces, quiero mostrarles, a través de estos días que vamos a tocar este tema, vamos a hablar de que todos hemos entrado en un plan divino. Si no, primero no estaríamos acá. Y segundo, hay muchos que estuvieron acá que no están, pero que al final estarán. Porque la palabra de Dios no va a volver vacía. Yo conocí al Señor quizás mucho antes de entregarme. Al entregarme, bueno, tuve realmente un toque fuerte de Dios y entregué mi vida a Él a los 17 años. Estuve un año en la iglesia y me fui 3 o 4. Me fui al mundo. Más, yo tenía una fe de conveniencia en ese entonces que cuando me tocara el servicio de concrición me iba a salvar. Y porque mi mamá todos los años venía a ver la Virgencita de Luján para que yo me salvara. Y me salvé. Me salvé de comer 2 años en mi casa. Hice marina de guerra 2 años. Entonces yo medio que me rebelé contra Dios muy fuerte. Pero mi mamá nunca dejó de orar por mí. Mi papá la acompañó al principio. Después dijo, no, este cada vez anda peor. Y cuando me fui al servicio de conscripción, solo el mundo me tragó, vicios, lo que usted piense. Y un soldado cuando sale del más un marinero que está vestidito, brillante, peinadito, el sexo opuesto sabe que uno está encerrado y viene a ofrecer mercadería. Es decir, que el pecado me atacó fuerte, pero la oración de mi madre me hizo volver al Señor. Ustedes me conocieron ya en Dios, pero yo no me olvido de dónde me sacó el Señor. Y ojalá que usted no se olvide. Uno puede andar pero lejos de Dios, pero el que ha conocido a Dios volverá. Mi pastor, con el que yo me convertí, un anciano que está en el cielo, el día que llegue al cielo lo voy a buscar entre la multitud. Porque él siempre le dijo a mi mamá, José Manuel va a volver. Y esa palabra la alentaba a mi mamá para seguir orando, porque mi papá decía, él no vuelve más. Portugués duro este. Pero esa oración, luego hizo una oración un día leyendo la Biblia, ella me lo comentó, leyó que Ana le dijo a Dios, si me das un hijo te lo doy para ti. Entonces ella oró similar, dijo, si vuelves a tu camino a mi hijo, a José Manuel, te lo doy para ti. ¿Qué es una oración que la agarra así? Así que no solamente me trajo al camino, sino que me llamó para él. Y después mi mamá me decía, ¿te vas a ir, hijo? Y sí, me voy. Y mi hermana carnal le decía, ojo, mamá, que vos oraste. Si lo traes, te lo doy para ti. Bueno, él te lo trajo y ahora se lo lleva.
pero en el cielo un día vamos a estar juntos. Bendito sea el Dios del cielo. Entonces vamos a entrar esta noche a este tema. El martes, Dios mediante, lo seguiremos mirando cada partecita. El título o el tema del que vamos a tratar en estos días es llamados a vivir el plan divino de Dios. Llamados a vivir el plan divino o un plan divino, porque con cada uno de nosotros Dios tiene un plan. Para esto vamos a abrir en Isaías, capítulo 43. Hemos venido hablando del gozo, de los beneficios del Señor. Hemos venido hablando de leer la palabra, de estudiar la palabra para conocer más a Dios. Bueno, ahora vamos a mirar este tema que tiene que ver con lo que venimos viendo. Isaías capítulo 43, ese es el Antiguo Testamento. Versículo 10. Leemos algunos versículos de Isaías 43 y luego vamos a leer otros del capítulo 44. Isaías 43, versículo 10, dice: vosotros sois mis testigos. ¿Qué es un testigo? El que estuvo presenciando algo que se hizo. En este caso, somos testigos de lo que Dios hace. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. Está hablando en primera persona y en singular. No está hablando en plural, no dice mis siervos. Así que está hablando directamente al corazón de cada uno de nosotros. Mis siervos que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Mire, ahí ya tenemos para hablar 20 años. Porque hay comas, como yo les enseñaba hoy en homilética. Dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, coma, y mis siervos que yo escogí. ¿Para qué? Para que me conozcáis. Segundo, para que creáis. Tercero, y para que entendáis que yo mismo soy. Primero lo conocemos, después creemos y después entendemos. Antes de mí no fue formado Dios, con minúscula, no hay otro Dios. Ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé. Es decir, anuncié que iba a salvar y lo hice, y salvé. E hice oír y no hubo entre vosotros Dios con minúscula ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Y mire lo que dice ahora. Aún antes que hubiera día, yo era. Antes que existiera el sol, la luna, Él ya estaba. Y no hay quien de mi mano libre. Y escuche mi hermano querido y mi hermana. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? ¿Dice así? Ahora vamos al capítulo 44. Versículo 1 al 4. Ahora pues oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. Así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú Jesurum, a quien yo escogí. Porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida.
Mi espíritu con mayúscula derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y brotarán entre hierbas como sauces junto a las riberas de las aguas. Amén. Qué preciosa la palabra de Dios. Si hay un libro que me vuelve loco es Isaías. Me parece que fuera contemporáneo mío a veces porque la palabra salta de la Biblia y me entra en el corazón. Déjeme hacer un poco de historia para poder entrar. En el año 1973, algunos me van a mirar ahora y decir, Matusalén. En el año 1973 al 75 pastoreábamos con mi esposa una iglesia anexo en el barrio de Villa Pueyrredón. Villa Pueyrredón está al lado de Villa Urquiza, más o menos creo que conocen la zona. Allí en el primer pastorado que tuve, yo venía de evangelista muchos años antes, predicando en la calle, andando por otros lados, ayudando a los evangelistas con la música, predicando. Pero ahora estoy en el segundo año de Instituto Bíblico y quedo de pastor ahí. Una experiencia. Y tuve una experiencia ahí con Dios y con su obra. Había terminado casi, porque me faltaba el último año, pero de seminario, y tenía una iglesia que después de una campaña que habíamos hecho en una carpa, la carpa se llenó, había 200 personas en la carpa, pero cuando pasamos al templito que habíamos comprado por fe, el lugar era para 40 personas y nosotros con la ayuda de Dios teníamos 60. Así que teníamos, como era una casa de esas antiguas de piezas de 4x4 o 5x4 que se tiraron las paredes intermedias e hicimos un chorizo largo que tenía un patio con alero, más o menos para dibujarle el panorama. Teníamos metido acá lleno lo que era la parte de adelante, hicimos un atrio, lo cerramos con unas puertas grandes y metimos más gente ahí porque teníamos gente en todo el templo y también parte del patio. Pero teníamos casa de allá, casa por todo. En la capital no hay espacio. Y yo oraba a Dios diciendo, Señor, si sigues trayendo gente, ¿qué hago? Primero pensé en hacer varias reuniones, pero luego pensé como hombre, pero luego dije, voy a buscar a Dios. No sabía qué hacer. Primero me sentía inexperto porque era mi primer pastorado. Y no era que me daba cuenta porque no tenía un peso partido por la mitad. Y mi esposa que está esta noche aquí sabe que yo hacía changa, salía a pintar, nunca fui pintor, pero hoy fui pintor. Pintaba casas, no tenía escalera, andaba colgado de las paredes, la gente pasaba por la calle y me aplaudía, siendo un acróbata. Volví a casa, me pintaba más yo que las paredes. Hacía lo que viniera, pero yo estaba feliz trabajando para el Señor y mi esposa me acompañaba con fe, amor. Pero no sabía qué hacer. Tenía un templo chico, mucha gente. No tenía dinero ni para comprar nada, ni para hacer nada. Además, de pronto el diablo me decía que era indigno de estar ahí, porque me recordaba de dónde me sacó el Señor, lo que yo había hecho, era un hombre de la noche y ahora vivía en el día, por la voluntad de Dios. Me sentía indigno de estar ahí, de ocupar ese lugar. Así que me aparté 5 días para ayunar y orar y buscar al Señor. Era fácil ayunar porque no teníamos mucho para comer. Así que lo hice con mate, porque ya por el estudio que tenía, yo sabía que no podía pasar más de 3 días sin tomar líquido, porque puede ser mortal. Comer puede estar sin comer, pero no sin beber. Así que hice con otro chico que me acompañó, hicimos ayunos 5 días. Y al 5.º día estábamos orando, los dos ahí en la plataforma, y se para el chico, ¿no? Y empieza a caminar por entre los bancos y a decir,
No, Señor, por favor, no, no. Y yo lo miraba, digo, ¿qué le pasó a este? Entonces se acerca y dice, Dios me acaba de decir que rompe todo, no deja nada. ¿Qué? Si yo estoy orando a ver cómo podemos agrandar y vos decís que lo va a romper, que estamos todos locos. Entonces pensé para mí, ¿cómo le va a hablar a este chico si yo soy el pastor? Entonces cuando terminamos de orar, le dije, mira, vení, vamos a leer la Biblia. La Biblia es lo mejor como guía, fe, conducta. Así que abro la Biblia así, me cae en Isaías. Y yo, chocho de la vida, y me cayó, nos leímos todo el capítulo 43, que acabamos de leer unos versículos, y todo el 44. Y al momento, cuando empezamos a leer, tendríamos que leer todos los 2 capítulos, pero no hay tiempo para esto, pero al ir leyendo, era como una película para mí. Me estaba Dios hablando lo que estábamos viviendo, lo que Él iba a hacer, y no lo podía creer. Terminé de leer, le dije, Dios nos saca de acá. No es que lo rompe, nos saca. ¿Te das cuenta lo que dice acá? Entonces leíamos. ¿Y qué hicimos? Estudiamos los 3 nombres que están allí. Allí mencionan, en ese capítulo, creo que lo menciona más en el 44, menciona a Jacob, a Israel y a Jesurún. ¿Sí? Ustedes venían leyendo conmigo, salvo que al leer estaban pensando que dejaron la plancha enchufada. Jacob significa engañador. Era lo que era Jacob. Israel significa príncipe de Dios. Jacob es Israel. Porque primero fue Jacob, después Dios le cambió el nombre. Y Jesurún, cuando fuimos a investigar qué quería decir Jesurún, Jesurún quiere decir el justo amado. Y los 3 nombres se refieren a la misma persona. Entonces, en un momento parecía era el Espíritu Santo. Todos nosotros, antes de conocer a Dios, fuimos Jacob. Éramos engañadores, nos engañábamos a nosotros mismos, creyendo que andábamos bárbaros y andábamos re mal. Nos reíamos cuando nos hablaban del Evangelio y yo era uno de los que me reía de los evangélicos, porque no nací en cuna evangélica, nací en una cuna pero no evangélica. E Israel, que quiere decir príncipe de Dios, el nombre se lo cambió Dios cuando Jacob, el engañador, pelea con Dios en Peniel. Los que han leído la Biblia. Y en esa lucha, Dios le dice, has vencido a Dios, porque Jacob no quería que Dios lo dejara y dice, no te dejaré si no me bendices. Entonces el Señor le tocó el muslo de una de las piernas y lo dejó rengo. La Biblia dice que después del encuentro que tuvo con Dios, a la salida del sol se veía ya, porque había estado solo orando, se veía una fisonomía de alguien que rengueaba. No era rengo, lo dejó rengo el Señor, lo tuvo que debilitar para que pudiera ser un príncipe de Dios. Mientras se sentía fuerte, seguía siendo engañador. Ahora se debilitó y le quedó la única, confiar en el Señor. Pasó a ser un príncipe de Dios. Pero luego Dios lo llama Jesurún, que quiere decir el justo. El justo Jacob tiene que amarnos al Señor, hermanos. ¿Cuántos mentían antes de conocer al Señor? ¿Cuántos decían malas palabras? Algunos ni levantan la oreja, ¿eh? Una boca como un gallinero teníamos. No nos importaba que estábamos ahí delante de Dios. El justo y dice amado. Dios nos ama tanto
y a través de Cristo los considera justos. ¿Usted puede entender esto? Yo tampoco. Porque yo sigo pensando lo que yo fui y que si soy algo es por Dios. Estos tres nombres que corresponden a una sola persona nos hizo pensar con aquel muchachito que después el Señor lo llevó para Córdoba. Fue para allá. Pero en estos capítulos yo pude ver, escuche bien lo que voy a decir, porque Dios me hablaba a mí, si usted lo lee en casa le va a hablar a usted. Que Dios tenía todo bajo control. Lo que a mí me preocupaba, lo que yo no sabía qué hacer con lo que tenía delante mío, Dios ya lo tenía todo bajo control. Lo segundo, que destruiría toda la obra de los hombres, porque si usted lee el capítulo, todos los capítulos, usted va a encontrar que el Señor dice, voy a destruir las naves en que los hombres confían, en los que ellos confían. Y para mí, que estaba en ese lugar, y que mi pastor, yo estaba en un anexo, él quería ser el jefe de la capital federal de todas las iglesias, tenía esa ambición. Él dijo, vos estás en Villa Pueyrredón, allá en la zona norte voy a poner a fulano, yo estoy en Coglan, allá sí, repartía a la gente. Él estaba siendo miembro en ese momento de la Junta Ejecutiva Nacional. Ahora mire, en Saavedra puso otro de los jóvenes en otra iglesia, fue tomando. En Saavedra no quedó nada. En Villa Pueyrredón no sé bien lo que hay, pero ha sido un desastre. Coglan hoy es una casa pública de mujeres. La iglesia salió de ahí, menos mal, pero lo que era eso, no quedó nada. En Belgrano, que era otro lugar que este hombre quería hacer, tampoco. Y cuando el presidente de la Unión de las Asambleas de Dios me invita a estar aquí, él me habla y me dice, anda para allá y la boca también la manejamos nosotros. No quedó nada, lo único que quedó fue la boca. Porque yo estoy en el plan de Dios y él terminó no sé dónde anda. Entonces, lo que decía acá, voy a destruir la obra de los hombres. Cuando hay un hombre que se equivoca y quiere hacer la suya, si nosotros oramos la misericordia de Dios, lo puede transformar. Pero si nosotros entramos en cólera, esa persona termina mal. La otra cosa que yo veo acá, que lo vi en aquel entonces, que él me sacaba de allí. Porque hay una parte, no la leímos nosotros acá, pero que dice, te pondré en lugares espaciosos. Y cuando yo llegué acá, porque el presidente de la Unión me manda acá porque el misionero se tiene que ir y necesita un pastor argentino, yo caigo acá y veo el templo. Yo fui, no podía creer, hermanos, este templo era 15 veces más grande que lo que teníamos nosotros. Pero cuando conocí arriba, salón de actos, casa pastoral, terraza con habitación de 5x4, arriba, 4, patio. Yo esto lo vi tan grande. En ese tiempo, esta era la iglesia más grande de la Unión de la Asamblea de Dios. Y yo, el pichón que no sabía qué hacer allá, Dios me trae acá. Póngase en mis pantalones. Por un lado era maravilloso, porque me di cuenta mientras estaba en Villa Pueyrredón que él hacía los planes y yo estaba dentro del plan de Dios. ¿Me entiende? Para mí eso fue bárbaro. Pero 8 meses después, cuando yo estaba con el hermano Jaya, que ya se había hecho los planes y estamos preparando la casa pastoral, la primera vez que la traigo a Isabel con mucho miedo, porque estábamos en un barrio, Villa Pueyrredón, toda gente de otra categoría. Venimos acá en un barrio de obreros, que la gente anda en chancleta, las casitas pintadas en colores. Yo le digo, ¿qué te parece, Isabel? Isabel dice, es lindo, es pintoresco. Dije, bueno, menos mal. Porque mire, si yo la traigo para acá y Isabel dice, no, no me gusta.
Estábamos en un problema. Pero yo puedo vivir, mire, mi señora sabe, yo puedo vivir en el palacio más grande como puedo vivir acostando en un pedazo de tierra. No tengo problema, yo soy feliz en cualquier lado. Me siento a charlar con el rico, me siento a charlar con Báez. Y para mí es lo mismo que si hablo con el Chapulín Colorado, es lo mismo. Nunca tuve ese problema. Ahora tenía un templo 12 o 15 veces más grande, con todas las habitaciones, todo lo que le dije ya, con la misma inexperiencia que tenía ya, sin dinero, y vengo acá y el evangelista o el misionero me dice, tenemos como 100 personas. Y cuando yo llegué acá, la primera noche que estoy sentado, cuento 25, 30, 32. Éramos un puñadito, todos nuevitos, no sabían lo que significaba diezmo. Levantábamos la ofrenda y la gente nos pedía plata a nosotros. Había que pagar los impuestos, Yo dije, Señor, ¿qué hacemos? Yo pedí que me ayudaras. Para mí era terrible estar aquí. No teníamos dinero casi para comer, así que dije, es una buena oportunidad para seguir ayunando. Un desafío enorme con una esposa jovencita, con 2 nenas chiquitas. Era todo un desafío. Juan José todavía no había aparecido en la historia. Sin obreros, sin líderes, sin diáconos, sin nada, estábamos Isabel, la nena, yo y el Señor. Y Él cumplió, dijo, te voy a poner en lugares espaciosos. Y me puso en lugares espaciosos. Digo, pero ahora vamos a ver cómo hacemos. Ahora, hermanos, yo sabía que Dios estaba conmigo porque yo bajaba a orar acá y me lloraba todo. Le decía, no sé qué hacer, Señor. Todo esto tan grande, no sé qué hacer. Decime lo que tengo que hacer. Acá tendría que haber venido un hombre de años, con experiencia. Yo soy, oiga, ¿hay alguien arriba? Porque parece que no escucha a nadie, ¿no? Y me volvió el Señor a hablar en mi mente del texto que dice que hemos leído aquí. El que te conoció desde el vientre. Entonces vamos a arrancar con el primer punto acá. Esta es la introducción para lo que estuvieron en la charla hoy. El plan de Dios con nosotros comienza antes que nos formásemos en el vientre de mamá. A Jeremías le dice el Señor, antes que te formase, no con ese, formases, no porque no se formó solo ni lo formó la mamá. Dice, antes que te formase, porque Él lo formó. Yo ya te conocía. No es que papá y mamá creyeron que se pusieron de acuerdo para escribir una cartita a París, para que usted y yo apareciéramos en la historia. Y mientras estábamos en el vientre, en aquel tiempo que nosotros estábamos en la panza de mamá, no había los adelantos que hay hoy, y todos decían, será nena, será varón. Hoy a los pocos meses ya dicen, ahí está. Lo ven a través de la ecografía, dice, es nene. Si no es el dedito que anda, es nene. Como allí en Villa Porredón viene una hermana, estaba embarazada de Pamela Isabel y dice, es varón, hermana, es varón, lo vi en una visión. Yo le miré el vientre y Dios me mostró, es un varón, gócese en el Señor. Y nació Pamela. Menos mal que mi señora no se lleva por estas revelaciones, porque si no se pone a llorar. Dice, ¿qué hiciste? Me cambiaste. Para nosotros feliz que era nena, porque las nenas son preciosas. Y tengo 2 hijas preciosas que Dios llamó para servirle. Y al hijo también. Dios dice, antes que te formase en el vientre de tu madre, yo te conocí, dice Jeremías. Y en Efesios 2:10, para los que están tomando nota,
Dice, porque somos hechura suya. Es decir, Él nos hizo. Diga, Dios me hizo. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esa palabra antemano, yo busqué otras versiones para ver si podía encontrar otra palabra, pero las versiones repiten antemano, que quiere decir antes que sucedan, Él ya las había preparado. A ver, ¿cuántos nacimos en un hogar cristiano? Levante la mano que no le voy a retar. Baje la mano. ¿Cuántos nacimos en un hogar que no era cristiano? Mamma mía. Yo levanté 2 veces la mano para ayudarle, pero yo nací en un hogar que no era cristiano. Mi mamá era muy religiosa, devota de la Virgen de Luján, y mi papá era devoto de nadie. Él no creía en nada, no creía ni en él. No sé cómo lo convirtió el Señor, pero era un buen hombre nada más, pero hasta que conocí al Señor y fue un hombre después. Algunos nacimos en hogares cristianos, pero eso no nos hizo cristianos. Pero nos dio la posibilidad de conocer la palabra de chiquitito, de conocer la mano de Dios. Por ejemplo, nuestras hijas nacieron en un hogar cristiano con nosotros. Y cada vez que nosotros veníamos con ropa nueva, ellas venían a decir, ¿quién te la regaló? Porque sabíamos que no teníamos un peso partido por la mitad. Y entonces nosotros le decíamos a nuestros hijos, fue Dios. Porque nosotros sabíamos que era Dios. En el caso mío, siempre se moría alguien, me dejaba la ropa. Y qué casualidad que los finaditos tenían mi cuerpo, mi talla. Y me preguntaban, dice, ¿dónde se viste, pastor? En regalado. Y cuando yo le decía, mire, allá en Villa Pueyrredón me regalaron 2 trajes, se murió el hombre. Y se lo puso. ¿Y por qué no si él se murió? No lo va a usar más. Me lo dio a mí, lo estoy usando yo. Después un misionero me regaló un traje de esos que eran bombillas, ¿vio? Que terminaban finitos. Y yo calzo en 43, era un suplicio. No me entraba el... Pero bueno, una vez que me lo ponía, se largó a llover. Era como el chupín de ahora. ¿Chupín es que le dicen? No me gustaba ni medio, pero bueno. A caballo regalado no se le miran los dientes. Otros hemos nacido en hogares inconversos. El hogar inconverso no tiene presente a Dios. Está lleno de supersticiones, de religiones equivocadas, creencias erróneas, va a los curanderos, tanto como va a la iglesia, es lo mismo. Cree en Pancho Sierra, en la Sierra de Pancho, o en Pancho nomás. Es lo mismo. Y después cree en Dios y está todo metido en una bolsa, tiene un lío bárbaro. Y cuando tiene un problema y los médicos no lo sanan, entonces va a un curandero y si le dan a tomar la borra de café, la toman. No sabe nada. Hace pactos, termina con los demonios más chicos, le ceban mate. Vicios, el que usted pueda pensar, lo puede tener. Inclusive como el padre ya es vicioso, le dice a los hijos, ojo, que no te vea yo con un pucho y él fuma. Que no te vea tomando y él toma. Ojo, venís temprano acá y él viene a las 4 de la mañana. Entonces, no tiene mucho ejemplo. Lo mismo la mamá. Habla bien y la gente le dice 4 o 5 malas palabras. Porque no es un hogar cristiano. Ustedes se ríen porque es así. Porque hablar bien no cuesta nada. Y dicen... La mayoría de los que levantamos la mano aquí, que venimos de un hogar que no era cristiano, nos convertimos ya, algunos grandes, otros más chiquitos. Algunos conocieron al Señor a los 9 años, que eso ya es un milagro, otros a los 15, otros a los 19, otros a los 25, otros a los 44, y algunos conocieron al Señor ya después de los 50, cerca de los 60 o más.
no se haga problema. Cuando usted conoce a Dios, entra en la eternidad. Las cosas viejas pasaron. Aquí son todas hechas nuevas. Lo que pasa es que la mente nuestra es como el perro salchicha, es como yo le digo, dobla la mitad y la cola sigue de largo, porque es largo como el salchicha. Uno sigue pensando como humano acá. Es manera de perder tiempo, me vengo a convertir a los 60, me perdí 60 años. No, pero no es que le quedan un poquito para vivir, entró en la eternidad. Una vez que recibió a Cristo, entró en la eternidad, chao, no termina más. No sé si se dio cuenta. Algunos dicen, y bueno, haré lo que pueda acá. ¿Qué va a hacer? Me perdí todos 2 años, podía haber servido al Señor. Quédate tranquilo que Dios tiene planes para vos allá. Vas a laburar lo lindo allá. Lo que no hiciste acá es porque Dios tiene un plan allá. Tranquilo, no es que vos vas a ir allá y vas a decir, ay, cuántas cosas podía haber hecho. No. Dice, y los nombres de los que están en el cielo, el nombre del Señor estará en sus frentes y les servirán. Vaya a saber en qué planeta, que hay tantos, ¿no? El cielo es grande. No sé a los cuántos años se convirtió usted, pero ¿qué pasó con el plan de Dios mientras no le conocíamos? Si Él nos conocía desde el vientre de mamá, del vientre, ¿qué pasó desde que salimos desde el vientre, empezamos a caminar y no lo conocíamos y fuimos más grandes y pasaron los años? El plan de Dios, ¿en qué momento empezó? Empezó desde antes que nos formásemos, porque Él ya nos conocía antes que nos formase en el vientre. Bueno, pero ¿qué pasó en ese tiempo? Si la Biblia dice en 1 de Juan 5:19, para los que anotan, y Efesios 2:2, que los que están en desobediencia, los que andan en desobediencia a Dios, están bajo el maligno. ¿Dónde está el plan de Dios? Nos entregó al diablo. Lo que pasa es que el diablo está circunscripto a las tinieblas, está preso en cárceles de oscuridad. Él no puede penetrar la luz, pero sí puede atacar a los que están en tinieblas. Es fácil, no le va a atacar a usted que tiene la luz, y si le ataca usted se va a defender, porque se va a dar cuenta. Pero el que no tiene la luz del Evangelio, lo maneja como un títere. Dice, entonces el plan de Dios, ¿y pero quién inventó al diablo? ¿Lo inventó usted? Antes de ser diablo fue Luzbel, el jefe de los tamboriles del cielo, de la música del cielo. Un día quiso ser semejante a Dios y lo bajaron. Y lo confiscaron a una cárcel de oscuridad. No puede salir de ahí con todos sus ángeles. Pero desde ahí, él lo único que puede hacer es tentar a los que están con su cabeza en tinieblas. Pero cuando usted recibe la luz del Evangelio, se da cuenta, tiene luz, dice, Señor, ayúdame, viene la salvación. Y Dios lo traslada desde el reino de las tinieblas al reino de la luz. Y como yo le decía hoy a la mañana a los hermanos que estaban ahí estudiando, el diablo es nuestra ayuda ahora, porque cuando uno se quiere portar mal y se quiere mandar una calaveriada, se va de la iglesia, viene el diablo y es como el perrito que hace ¡wow! ¡wow! Y vuelve a Dios. Dice, gracias, Señor, pues este desgraciado es desgraciado porque no tiene gracia. Le quitó la gracia al Señor. Entonces, hermanos, Luzbel, llamado Satanás hoy en día, que él está en prisiones del evangelio, de oscuridad, él intenta con toda su fuerza que las personas no reciban la luz del evangelio. Porque cuando recibe la luz del evangelio, la persona sabe lo que está mal y lo que está bien y comienza a seguir a Jesús. ¿Amén? Entonces dice, a partir de ahí, dice la Biblia, el diablo no le toca. Lo puede tentar, puede decir, mira qué lindo, agarra un fierro, rompéselo en la cabeza. Cualquier cosa lo puede tentar, pero usted ahora ya conoce lo que Dios dice y cuál es el fin de los que hacen la voluntad de Dios. ¿Amén? El gran plan de Dios es infinito. Diga infinito.
¿Qué quiere decir infinito? No, que no es finito, que no tiene fin. Dios pasa tiempo, hermanos, pasa tiempo preparándonos para su obra. No sé el tiempo que pasó con usted, yo sé el tiempo que pasó conmigo y que todavía pasará. No sé. Algunos tenemos que terminar antes que Él nos llame a través del Evangelio. Algunos nos hace terminar una carrera, un estudio. Recién yo tenía una charla con un joven aquí de la iglesia que cuando yo termino el primario, mi papá me dice, ¿vas a seguir estudiando o vas a trabajar? Yo dije, este me va a hacer laburar. Y voy a seguir estudiando, papá. Ajá. Bueno, entonces vas a estudiar mediodía y mediodía vas a trabajar. Me hizo laburar igual. Pero no solamente me hizo trabajar, sino que dijo, bueno, yo te voy a dar un tanto por cien de trabajar en el negocio, pero acá en casa no tiene que faltar ni el pan ni la leche. Vos tenés que comprar el pan y la leche. ¿Estamos? Estamos. Así que yo estudiaba a la mañana, iba a la noche, estudiaba en casa un poco, pero tenía que trabajar, atender en el negocio, trabajaba en el negocio y a la tarde iba, a la noche iba a estudiar a la escuela, al colegio. Claro, yo le decía a este joven, apenas me convertí, yo fui tesorero de la comisión de jóvenes de la iglesia. Así que era el tesorero de la plata que no había. Pero era tesorero, por algo hay que empezar. Pasó el tiempo y cuando llegué a la Marina de Guerra, cuando me tocó el servicio militar, por el estudio que tenía, me mandaron a la administración. Estaba de lo que se llama furriel, porque estaba en las oficinas, no pasaba frío, estaba hecho un nene de mamá ahí, mientras los otros estaban afuera. Que tenían una rabia los pobres compañeros. Pero bueno, yo estaba ahí escribiendo a máquina, haciendo los números. Cuando vengo al Instituto Bíblico, como tenía que presentar el título, ¡pum!, me mandaron a la administración. Me agarró el director, me dijo, usted acaba de ver cosas que encima era ex cura. Si uno hablaba ahí, lo mandaba al purgatorio. Ahora, toda una trayectoria que uno la ve después, para atrás. Cómo Dios permitió que yo estudiara, cómo permitió que estuviera en una orquesta preparándome para estar delante de la gente porque Él me iba a usar. La orquesta, yo pensé, ¿qué va a ser la voluntad de Dios que yo esté en una orquesta? El mundo, los vicios, estaba en el remundo cuando estaba en la orquesta. Pero ¿qué pasó? La primera vez que yo fui a cantar, mi mamá me dio 3 o 4 té de tilos, porque yo era terriblemente tímido, aunque usted me ve ahora que hablo, que estoy todo suelto, porque Dios me hizo así, porque era terriblemente tímido, pero me llevó a la orquesta, me hizo cantar, y cuando me di cuenta que la gente me aplaudía, me agarró el director y dijo, ojo, hoy te aplauden, mañana dicen cualquier cosa de vos, como diciendo, vos cantá nomás. Pero ya tomé fuerza, canté la segunda canción y ya después no tomaba tilo, ya era el muchachito de la película. Y cuando estaba en lo mejor, me toca la colimba y se deshizo la orquesta. Y luego Dios me llama a la obra. Entonces para mí era no fácil, estaba acostumbrado a estar delante de la gente y que la gente estuviera observándome. El problema es que ahora yo no iba a cantar, iba a hablar de Dios. Y esto es difícil, hermanos, porque hay que conocer lo que Dios quiere y lo que quiere hablar al pueblo. Ahora, el plan de Dios es infinito. Algunos tienen que terminar una carrera, otros tienen que aprender un oficio, porque Dios después los va a usar en el oficio que tiene lo va a usar en la iglesia, en la iglesia que Él lo va a usar. Otros van a ser administradores de empresa. Otros van a tener, no sé, preparación para la enseñanza porque después van a tener que enseñar en el pueblo de Dios. Cada uno va a ser llevado, por ahí a usted le toca estar bajo patrón y un patrón no asqueroso, inaguantable. Pero Dios lo pone bajo ese patrón inaguantable para formar su carácter. Y aunque usted quiere matarlo, adentro dice, le pegás un bollo y te quedás sin laburo. Entonces tenés que aguantar.
¿Sabes dónde me moldeó a mí? Cuando yo llegué al servicio militar, apenas llegamos, digo, bueno, ahora nos darán una bienvenida acá. Después de cortarnos el pelo que nos dejaron la cabeza como un jarro con dos manijas, las orejas, no nos conocíamos más, estábamos todos iguales. Viene un cabo infante de marina y dice, perdóneme la expresión, los machos se quedaron allá afuera de la puerta del cuartel. Chan. Cuando pasaron para acá se terminaron los nenes de mamá y los machos. Se pincha uno, se tira y se pone otro. A medida que iba conociendo a estos tipos, yo los quería matar, hermano. ¿Qué quiere que le diga? Encima había tenido un padre que me dijo, vos nunca te dejé que te lleven por delante. Agarrá un fierro si es grande y entrá a dar. Y yo veía que estos me trataban mal y buscaba un fierro y no había. Pero todo esto me ayudó para aprender a someterme de alguien que es maravillosamente bueno, santo, y que Él no me va a tratar mal, pero me va a pedir cosas y yo tengo que estar acostumbrado a obedecer. Fíjese Saulo de Tarso. ¿Sabe quién era Saulo de Tarso? Dice la Biblia en Gálatas que él fue el mejor alumno de Gamaliel, que era el supermaestro de los fariseos, de la religión judía. Él dice en Gálatas que con respecto a los que estudiaban con él sobresalía, él mismo dice, sobresalía todo. ¿Por qué será? Y porque Dios lo estaba preparando en la palabra. Lo que pasó después, bueno, tuvo que aprender a andar con Jesús. La otra cosa, él nació en Roma, era ciudadano romano. Y usted dice, ¿para qué? ¿Cómo para qué? Después, cuando era perseguido y lo encerraban y le querían castigar, él decía, un momentito que soy ciudadano romano. Y los otros entraban, se iban para atrás porque a un ciudadano romano no lo podían tocar. Así que todas las cosas le ayudaron para bien, aun cuando estaba lejos de Dios. Porque Dios tenía un plan. ¿Me va siguiendo? Moisés, 40 años preparándolo. Moisés creía que iba a ser un faraón, porque fue preparado en todos los estudios, que en ese momento era el mejor estudio que había, era para los faraones. Pero después de 40 años de estar preparado en letras y en todo el conocimiento, termina siendo un pastor de ovejas huyendo de los egipcios, 40 años pastoreando ovejas. Es decir, 80 años para prepararlo a Moisés. Usted dice, ¿y dónde está la voluntad de Dios? ¿Dónde está el plan de Dios para Moisés? Empezó a los 80. A los 80 años empezó el ministerio. Así que los que todavía no llegaron a 80 tienen esperanza. Usted dice, qué paciencia, ¿no? Qué tiempo más perdido. No, para Dios no hay tiempo perdido. A los 80 lo llama el Señor y algunos podrían haber pensado, pero lo tendría que haber llamado antes, si Él es Dios lo podía haber cambiado. No, Moisés tenía que aprender un montón de cosas. Como Saulo, como nosotros, tenemos que aprender. Así que el plan de Dios comienza antes que nacemos en el vientre de mamá. Ya empieza el plan de Dios. ¿Amén? Segundo, el plan de Dios con nosotros continúa con un llamado. Todos somos llamados por el Evangelio. Eso es lo que dice la palabra. Fuimos llamados para ser salvos. ¿Qué quiere decir Evangelio? Las buenas nuevas, y las buenas noticias es que Cristo vino a morir por los pecadores. El que crea en Él será salvo. Amén. Hay que mover los autos de la salida del galpón de camiones, tienen que entrar. Allá. Tenemos un problema con los camioneros, por favor, si alguien tiene auto ahí, muévalo. Si no, el plan de Dios se termina acá. No conmigo, pero con el dueño del auto. Va a entrar el camión. Dios nos llama a seguirle. ¿Cuántos dan conmigo?
Y dice, pero ¿cómo nos llama a seguir? Sí, nos envía, pero Él dice que va a ir con nosotros. ¿O no? Ir por todo el mundo a predicar el Evangelio y he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, no estamos solos. Él tiene un plan y va con nosotros. A Moisés lo llamó a hablar con el faraón. Mire si Dios lo llama a usted esta noche mientras usted está pensando en sus problemas, en sus cosas. Y dice, un momentito, tenés que ir a hablar con el presidente de la nación. Vas y le decís a Macri que se deje de embromar, que tiene que recibirme a mí. Dice, ¿cómo hago, señor? Vos andás que yo te voy a decir lo que tenés que hacer. ¿Usted va? Y llega y se encuentra con un cacho de bestia ahí. Le dice, lo que le quiere decir al presidente, querido, me lo decís a mí. Dice, bueno, se lo digo a usted. El Señor dice que se tiene que convertir al Señor, al entregarse a Él. Tum, 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 tum. Y lo entierra ahí en el quinto sótano. Josué tenía que entrar a la tierra prometida, una tierra de gigante. El más chiquito medía 3,5 metros. El Señor dice, ve, sé fuerte, valiente, porque yo Jehová iré contigo donde quiera que tú vayas. Y así como estuve con Moisés, estaré contigo. Punto. Se terminó lo que se daba. Y Josué fue y entró a la tierra prometida. Con los apóstoles y con nosotros pasó igual. Vayan, prediquen el Evangelio por todos lados hasta el fin de la tierra. Vayan y prediquen y yo estaré con ustedes todos los días. El lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el sábado, el domingo, todos los días. Y si inventan un día más, también estoy. Aleluya. Les pregunto, cuando Dios nos pide algo, ¿respondemos afirmativamente rápido? ¡Chan! Cuando Dios nos pone algo en el corazón, ¿respondemos enseguida o estamos como Moisés diciendo, Señor, envía a quien tienes que enviar? Y bueno, yo te elegí a vos, a mí no. Mandanos al pastor que tiene más labia que yo. Pero Dios te quiere enviar a vos. Además, a donde te quiere enviar seguramente es que tenés algún tipo de relación. Vaya a saber lo que Dios está pidiendo. ¿A alguien el Señor le dijo que invite al vecino a venir a Cristo? ¿Y usted qué hizo? ¿Fue bueno? Se desanimó. Dijo, no, entonces Dios, hay que volver. Hay que volver. Si Dios lo mandó, se va a convertir. Predicarle a la familia. Dice, ¿de qué sirve que salves a todo el vecindario, a toda la provincia, si perdés la familia? Así que tenemos que hablar de Dios, de la familia. En mi casa fue mi mamá, fue la Moisés, y se mantuvo firme hasta que entramos todos al camino. ¿Le ha pedido algo al Señor en estos días? ¿Le ha pedido dinero? Por lo menos alguien dijo amén. Dice, a mí no, y si me pidió no le oí, estaba entretenido. Estaba re ocupado. Entregar la casa, dice, entrégame tu casa para hacer una célula. Te reprendo, Satanás. El que está hablando es Dios, dice el arcángel Gabriel. Él quiere tu casa, no se oye. Bueno, entonces dame tu auto, menos, cada vez estoy más sordo. Dame tu hijo. ¿Qué? Déjalo vivir tranquilo, que viva la vida. Justamente quiero que me des tu hijo para que viva la vida. Pero vos tenés entendido que la vida es la otra. Es disfrutar de esta vida natural. Esta vida natural no lleva a nada. Cuando nacemos aquí es para hablar de la voluntad de Dios. Quiere el Señor hacernos una bendición donde estamos y donde vivimos y donde nos movemos. Cuando Dios nos llama,
no significa que no vamos a tener pruebas, hermanos. Cuando Dios nos llama al Evangelio, empiezan las pruebas. Y son pruebas que no teníamos antes. Estas pruebas son nuevas. Dios me llamó y estoy en sus planes. ¿Cuántos saben esto? Y si Dios me llamó y estoy en sus planes, ¿por qué estoy pasando esto? ¿Por qué tengo poca plata y no me alcanza para vivir? ¿Por qué tengo problemas en mi familia? ¿Por qué tengo problemas en mi trabajo? Si Dios me llamó, ¿por qué tengo estos problemas? Se ve que no estoy en el plan de Dios. Acá entré en otro plan. Es muy caro este plan. ¿Se acuerdan la vida de José? Los teólogos calculan que estuvo entre 15 y 20 años en pruebas y pruebas y pruebas y pruebas, viviendo con el sueño de que Dios le había dado que iba a servirle a Dios. Primero lo arrojaron en un pozo para que se muera ahí. Después se arrepintieron, lo sacaron del pozo y se lo vendieron a unos árabes ambulantes que estaban ahí. Y lo llevaron preso y lo pusieron en una subasta y lo vendieron y lo compró como esclavo Potifar. Y después que lo tenía como esclavo Potifar, viene la mujer de Potifar y lo tienta para hacerlo caer en el sexo. Pasá que el Poti no está, le dijo un día. Y este salió disparando y bueno, saben la historia, terminó preso. Cuando estaba preso, el faraón tiene un sueño, llaman a los adivinos, nadie le puede revelar. Entonces, ustedes saben la historia, termina yendo José. Y después de tantos años termina siendo el segundo en el reinado del faraón. Nunca en ningún texto bíblico encontramos que José se desanima. No encuentro un texto que diga, ¿por qué me está pasando esto? Si Dios tiene un plan conmigo, ¿por qué me está pasando esto? No hay un texto. Está bien. Quedamos así con el reloj. ¿Cuántos se acuerdan de esa vida? Mire, le estaba diciendo hoy a los hermanos a la mañana que iba a dar un ejemplo. Estuve leyendo en internet algo de la vida de Nelson Mandela. ¿Cuántos conocen? Un poquito. Nelson Mandela era cristiano. Su mamá era cristiana metodista, pero de fuego, de los de Juan Wesley. No eran los metodistas que conocemos hoy, que están en vicio, que van a los bailes. No, esta mujer era una mujer de Dios. Aunque el esposo o el papá de Nelson Mandela era polígamo, tenía varias mujeres, la esposa era una mujer de Dios. Y enseñó a Mandela en el camino del Señor, de chiquitito. Él creció en Sudáfrica, pero aún creciendo en Sudáfrica, un lugar donde hay mucha gente de color, había una discriminación terrible. No estoy hablando de Estados Unidos, estoy hablando de Sudáfrica. Él estudió con mucho esfuerzo porque había escuela para blancos y escuela para negros. Los negros no podían usar pantalón largo, tenían que usar pantalones cortos porque pertenecían a la raza de esclavos. Él cuenta ahí, porque escribió un libro, pero él cuenta que no podía comer en los restaurantes donde comían los blancos. Había lugares para negros que no eran los restaurantes. Si entraba a un restaurante para blancos, lo sacaban a patadas. No podías usar un baño de los blancos. Él cuenta que muchas veces se orinó encima porque no encontraba un baño donde podría ir. Él era cristiano y la madre le había dicho que Dios tenía un plan para él. Aún con toda esta lucha, esta dificultad, se recibió de abogado y él empezó a luchar contra la discriminación y terminó preso. Ustedes saben la historia. 27 años preso. Hermanos, 27 años preso, y escuchen lo que le voy a decir,
les predicó a todos los blancos que eran los guardacárceles de ahí. Y los ganó en amistad, en amor, y yo creo que algunos se deben haber convertido al Evangelio. Entonces, ¿qué hizo en estos 27 años? Él le pedía a esta gente que le trajeran libros para perfeccionarse. Estaba en la cárcel y estaba pensando en los planes de Dios para con él. Le trajeron libros de filosofía. Estudió sobre filosofía, no recuerdo los libros, pero ahí lo explica. Políticas contemporáneas, sociología, y se perfeccionó. Cuando él sale de la cárcel, tenía 72 años. Ustedes pueden decir, pero este hombre, ¿cómo no pateó todo? Dijo, no existe Dios más que mira todo lo que me pasó. Pero mire, yo anoté esto porque fue muy importante para no olvidarme. Dice, cuando salió de la cárcel a los 72 años, el periodismo publicó: Mandela es un hombre que no está resentido. ¿Qué tal? Salió en los diarios. Pero sí tiene paz, amor y deseo de servir a su pueblo. Esto lo publicaron los inconversos. 27 años preso, media vida ahí adentro, los mejores años de su vida. Se preparó, estaba tan preparado culturalmente, luchó desde otra perspectiva porque todo el mundo lo empezó a respetar y terminó siendo presidente de la nación y premio Nobel de la Paz. En el año 2013 falleció, no hace mucho. Le hicieron un acompañamiento que fue tremendo, fue un ejemplo de vida y predicó el Evangelio aún desde la presidencia, y ya los negros se pueden sentar con los blancos. Y ahora, hermanos, Dios lo preparó para usarlo en los últimos años. Y luego se lo llevó al cielo para usarlo en la eternidad. A lo mejor usted está pasando una pruebita en estos días. Y usted dice, pero ¿dónde está el plan de Dios para mí? Oiga, Dios tiene un plan para usted. Y es más grande de lo que nos pensamos. Es tan maravilloso que el diablo hace rato que se viene comiendo las uñas. No sabe cómo hacer para desanimarnos. Se esfuerza para que veamos que la cosa está negativa a nuestro alrededor. Pero por otro lado, Dios dice, yo soy quien te sostengo de tu mano derecha. Yo estoy contigo, no te desanimes, no desmayes. Yo estaré contigo donde quiera que tú fueres. Yo seré tu fuerza, yo seré tu mente. Mi hermano, si después de escuchar lo que pasó Mandela, todavía me quejo que me está pasando algo, no entendí nada. Yo sé que Dios tiene un plan para mí. Y Dios tiene un plan para ti, para tu familia, para tu vida. Dice, pastor, usted no sabe cómo está mi familia. A mí no me importa cómo está. Yo creo cómo estará, cómo va a estar. Porque Dios todavía está en el trono y tiene todo bajo control. No sé cómo está tu trabajo y si me acaban de echar del trabajo, Dios te va a abrir una puerta que no te la imaginas. Él tiene todo bajo control. No piense que Dios no tiene un plan con usted, que usted está equivocado, que se tiene que dedicar a otra cosa. No, mi hermano, siga su curso. Siga pensando en Dios. Porque el Dios que nos conoce desde antes que nos formase en el vientre de nuestra madre, Él hizo planes para nosotros que se van a cumplir. Dice Isaías, lo que yo hago, ¿quién lo estorbará? Y cuando alguien cae y yo lo levanto, ¿quién lo volteará? Porque yo lo sostengo. Mi hermano querido, tenemos que terminar acá porque se hizo tarde.
Pero vamos a seguir hablando de esto. Nos hace falta saber que Dios tiene un plan para nosotros y que nadie lo podrá estorbar. Padre Santo, te damos gracias esta noche. Tu presencia es real aquí. Tu gran poder está aquí, Señor. Algunos hasta han bajado los brazos en el ministerio. Otros han bajado los brazos en sus hogares. Otros han bajado los brazos en sus trabajos. Pero, oh Dios, levantamos nuestros brazos en esta noche. Porque como tú mandaste 2 hombres para que sostuvieran los brazos de Moisés, tú has mandado al Espíritu Santo para que sostenga nuestros brazos en alto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo sé que mi Dios suplirá todo lo que me falte, conforme a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús. Queremos decir, Señor, como dijo San Pablo, yo sé en quién he creído, que ni la muerte, ni la vida, ni lo presente, ni lo porvenir, ni el cielo, ni nada podrá apartarme del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nos levantamos esta noche y nos agarramos de tu mano. Estamos listos para salvar las almas, Señor. Para dejarnos de mirar el ombligo y comenzar a mirar alrededor nuestro tanta gente que si no le hablo van a estar un día ardiendo en el infierno. Mientras el diablo me quiere distraer pensando en los problemas y en las dificultades que él me ha traído. Pero las dificultades no existen. Así como dice tu palabra en Isaías, pero ¿por qué temiste al furor del que aflige? ¿Dónde está el que aflige? Yo soy el que estoy contigo. Y cuando yo hago algo, ¿quién lo estorbará? Padre, gracias por tu palabra. Bendícenos ahora para tomar la cena, para participar de estos elementos que tipifican tu cuerpo y tu sangre. Pero Dios, que tu palabra esta noche pueda dar vida a los corazones y a las rodillas que se han sentido endebles y sin fuerza. Que el gozo que viene de ti hoy pueda fortalecer a tus hijos, sabiendo que tú tienes planes para nosotros y que al final se cumplirá. En el nombre de Jesús. Y ahora, Señor, antes de participar de tu mesa, como dice tu palabra, queremos limpiar nuestro corazón. Tal vez en estos días hemos tenido enojos, hemos tenido temores, hasta hemos tenido locuras que se nos han cruzado por la cabeza. Y por un momento nos hemos olvidado de ti. Perdónanos. Queremos participar de la cena con una conciencia limpia y decirte, Señor, gracias, porque en la cruz del Calvario tú llevaste todos mis pecados, mis malos pensamientos, mis malos sentimientos, mis malos deseos, todo lo clavaste en la cruz. Y hoy somos Jesurum, los justos amados que tú tienes aquí para llevarte al cielo un día. Bendice esta copa que representa tu sangre y bendice este pan que representa tu cuerpo. Y al comer de estos elementos,
tu Espíritu Santo nos llene desde la mollera hasta los pies. Y salgamos de aquí diciendo: Dios me ha hablado y me ha limpiado. Gracias, porque sabemos que tú siempre nos oyes. Amén y amén.